Compartes, disfrutas y vives conectados sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A, suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. Abre tu boca por el mudo, en el juicio de todos los desafortunados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende al pobre y al necesitado. Usted escucha a Radio La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. El propósito es proclamar que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La Cruz del Sur pertenece a la institución cristiana Unión Bautista Boliviana. Desde el occidente hasta el oriente, uniendo valles y montañas, llegamos a todas las latitudes de Bolivia. Somos parte de la historia de nuestro país. La Cruz del Sur, la primera radio cristiana evangélica de Bolivia. Luz que señala el camino de la vida. El Sistema Nacional de Comunicación Bautista Cruz del Sur presenta El Tincazo, sin medias tintas. ¿Qué tal, amigos? Sol pleno en la ciudad de La Paz a esta hora de la mañana, cuando son las 10:02. Quiero darle un cordial saludo a usted. Y de pronto está caminando por la calle, ¿no? Y un solazo que calienta, pero ¿qué le digo? Y mucha gente tenemos que caminar porque el centro de la ciudad de La Paz, por lo menos, está caótica la situación. Uno, porque, hay cierre de vías que ya la alcaldía lo ha programado desde las 0 horas de esta jornada
hasta, se dice, el día miércoles, ¿no? Hasta el día miércoles, también 24 horas estará cerrado la avenida Camacho, desde la altura de la Intendencia Municipal hasta la calle Loaiza y la calle Bueno. Y por otro lado, ya la marcha de la Central Obrera Boliviana está en inmediaciones de la Montes, esta marcha que ha sido convocada por los trabajadores del país y que, bueno, el objetivo es presentar en esta marcha, presentar al gobierno el pliego petitorio de la gestión 2026. Así que así está nuestra querida ciudad de La Paz, con, ¿qué le digo? Con imposibilidades de poder transitar con normalidad. Mi nombre es William Flores, bienvenidos, bienvenidas, pero quiero saludar a mi compañera de trabajo, María Esther Fernández. ¿Cómo está, María? Y bueno, pues sorprendida con toda la información que usted me dice, entre marchas, la pasión del fútbol, la información que se va planteando, el cambio de presidente de YPFB. Bolivia está llena de sorpresas. Eso sí, sorpresas que nos trae. Y la sorpresa es que si ganamos el día de hoy, mañana es feriado. ¿Quién lo dijo? Alberto Funes, de los Dueños de la Pelota. Sí, porque todavía no nos llega la información a nosotros. No, bueno, eso es lo que dijeron algunas autoridades, incluso el presidente del Estado, ¿no? Le consultaron hace un par de días sobre este tema. Si gana Bolivia, se dicta feriado el día, le dijeron. Entonces el presidente evadió, ¿no? Dijo, sí, vamos a celebrar y todo ello. Pero a ver, veremos qué es lo que sucede, ¿no? Hay algunas voces que dicen, no, queremos feriado, porque obviamente si vamos a estar con el partido hasta las 2 de la mañana aproximadamente, porque después del partido se viene el análisis deportivo, de seguro que mucha gente va a festejar, ¿no? Y festejan hasta altas horas de la madrugada, al día siguiente, y bueno, ellos están pidiendo un feriadito que podría darse el día de mañana. A ver qué dicen nuestras autoridades, estaremos atentos a este tema. 10 de la mañana con 5 minutos y quiero hacerle una consulta a usted, María. El día de ayer estuvimos hablando y me quedé pensando sobre este tema, el tema de, la comida, la gastronomía y lo que usted me decía que le sale muy bien y es el tema del fricasé. Le pregunto a usted, ¿sabe cuál es el origen del fricasé? Supuestamente francés, por sí. El término fricasé. Claro, eso, bueno, no, tiene algo, ¿no? de origen el fricasé. El fricasé en todo caso europeo sería de un plato típico, dice, de la gastronomía. ¿Cómo es el fricasé europeo? Es una especie de crema, según lo que nos dice, ¿no? Es un estofado de carne de cerdo, generalmente acompañado con papas, cebolla, tomate y especies. O sea, muy diferente a lo que tenemos o a lo que conocemos habitualmente con el fricasé, ¿no es cierto, María? Muy diferente. Como el pan francés que dicen, no, eso es pan francés, no, es marraqueta, la conocemos como marraqueta, pero no, esto es un pan francés. Un pan francés, exactamente, le petit, le francés, vamos a aprender. La poisson, dice, la catástrofe en la ciudad de La Paz, Le Bombé de Iraqué y de todo esto. Y bueno, yo me quedé, le juro, ahí averiguando sobre el origen del fricasé. Decía, a ver, María me dijo que le sale muy bien el fricasé, a ver si le pillo en curva, pero no, usted se la sabe de todas. Pero, a ver, ¿quién habría traído el fricasé acá, ¿no? Habría sido un europeo, como usted y lo decía. Pero a ver, ¿le parece si escuchamos un poquito, una breve descripción de cómo nace el fricasé acá en Bolivia? Esto gracias a nuestros amigos de La Vieja Tienda, que me enviaron este material. A ver, escuchamos un poco. El fricasé. En 1735 llega a la ciudad de La Paz el artista francés Louis Lemaitre. Pero para no ser expulsado por la colonia española, cambió su nombre a Luis de Aragón, refugiándose en el taller de su amigo Juan de Piña, donde una madrugada, por nostalgia, decidió cocinar un fricasé europeo. Pero al no hallar los ingredientes tradicionales, la cocinera Trinidad le ofreció ají amarillo, chuño y mote para acompañar el cerdo, creando así una versión mestiza que fascinó a toda la población.
Tiempo después, Luis tuvo que escapar de la ciudad mientras la receta se difundía por los conventos y mercados, hasta convertirse en uno de los platos más emblemáticos de la cultura paceña, que sobrevive hasta nuestros días. Ahí está un poco de la historia del fricasé, gracias a nuestros amigos de la vieja tienda que nos mandaron este material. Yo intrigado, ¿no? ¿Dónde nace este rico fricasé? Y bueno, tiene sus tendencias, ¿no? Tendencias europeas. ¿Y cómo usted lo elabora, María, el fricasé? ¿Cómo lo hace? Así como lo dicen, pues con maíz, chuñito. ¿Qué pone primero? ¿Qué pone primero a la olla? Obviamente el agua, ¿no? No, el agua al después. Bueno, el agua aparte. ¿Ya? Sí, aparte, porque como le dije, primero tengo que sazonar el chanchito con su ají, su ajo, comino, pimienta. Así tipo lechoncito tiene que estar. Por eso es fricasé, tiene que estar tostando así como un chicharroncito. Ah, primero lo tuesta. Sí, sí, para que agarre ahí el saborcito de todos los condimentos. Y ahí recién le echamos el agua hervida para terminar de cocer. Ahí le echamos el pancito molido, obviamente la sal, no se olvide la sal. Claro. La hierba buena. Hay algunos que le ponen hasta ajinomoto. Esos deben ser secretos de algunas amigas. Claro. Y pues lo acompañas con su chuño, su mote, y como le dije, acá nos visitaron parte de la directiva de la radio, y bueno, pues hay uno de los encargados que come con papa, nos dijo. Si me van a dar, pero deme papitas con papa. Bueno, cada quien con un gusto diferente, ¿no? Y incluso hay recetarios, como le dije. Hay el fricasé de pollo, que no sería fricasé de pollo, porque no hay, como ustedes, bueno, la mayoría dice, no es de chancho. Incluso leí fricasé de cordero, pero en vez del chuño le meten tunta, le comen. Bueno, realmente cada quien come como puede o como guste, ¿no? Pero el fricasé y como el chicharrón tiene su particularidad, ¿no? Por eso es que algunas veces para de pronto hacer entender a una persona que no está coherente con algún diálogo, le dicen, a ver, estás hablando como arroz en fricasé, ¿no? O sea, prácticamente algo que no podemos entender, ¿no? Y también la forma de comer el chicharrón, ¿no? Mucha gente lo hace con cubiertitos, con el tenedor. Eso pasa con la salteña también, ¿no? La salteña, con cucharilla, ¿no? Pero tienen sus tradiciones, ¿no? El chicharrón lo tienes que comer con la mano, le da más saborcito. El fricasé, la salteña igual tiene su forma de comer, ¿no? Primero bates para que el juguito se vaya mezclando y para que no te chorree al momento de morder la salteña, ¿no? Bueno, tienen sus particularidades nuestros alimentos acá en Bolivia, pero ahí está, ahí tuvimos la oportunidad de escuchar el origen del fricasé. Bien, María, tenemos que saludar a nuestros compañeros de trabajo que están ya conectados desde las 10:00 a través del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. ¿Le parece si usted empieza saludando a nuestros compañeros de trabajo que están allá en el interior del país? Estamos en Sucre, Potosí, estamos en Oruro, en Cochabamba, en Tarija, estamos en gran parte del territorio nacional. Y por supuesto acá con la antena central de Radio La Cruz del Sur. María Fernández, la encargada. Y bueno, usted lo decía, aquí comemos bastante bien, y obviamente en Cochabamba el chicharrón del silpancho. Saludos hasta Cochabamba, la frecuencia 91.0. Saludos para el responsable Carlos Córdoba. En Potosí nos sintonizan 92.8. Saludos para Osvaldo Yugra, que es el responsable. En Oruro nos encontramos en la 92.8 FM. Saludos para Franklin Flores, que es el encargado de bajarnos la señal en Oruro. En Villa Esperanza 96.7 es la frecuencia, el encargado es Abraham Basilio. Saludos para todo el equipo de Villa Esperanza. En Sucre 91.0 FM. Saludos para Nancy Ajuacho, que es la responsable. En Tarija 92.8 FM es la frecuencia. Saludos para el responsable Mauricio Guzmán. Bien, y por supuesto, estos son en ciudades capitales, pero también estamos en provincias y en municipios de todo el territorio nacional. En Sucre estamos a través de la 91.0 en frecuencia modulada, en Potosí a través de la 92.8, en Caranavi usted nos escucha a través de la 92.1, en Yacuiba 91.9, estamos en Colombia a través de la 93.3, en Bermejo a través de la 91.1, en Yapacaní a través de la misma frecuencia 91.1, en Oruro a través de la 92.8, en Cochabamba a través de la 91.0, Tarija 92.0, Yayagua a través de la 91.1, Achacachi
a través de la 88.9 en el municipio del Asunto, y estamos a través de la 91.1 y en Villa 14 de septiembre a través de la 96.7 en frecuencia modulada. También estamos en Ibilgarzama en la 93.1 en frecuencia modulada. Los responsables de estos medios de comunicación, en la mayoría están conectados con nosotros: Boris Quispe, Luis Colque, Amalia Mamani, Nicolás Vargas, Carlos Avilés, Emilio Avilés, Ever Cruz, Epifanio Sarabia, Lisbeth Ayllón, que son parte de los encargados de bajarnos la señal a nivel nacional. Los saludos correspondientes a la distancia de nuestros compañeros. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 13 minutos y mientras esperamos el contacto con nuestros compañeros de trabajo, tanto de la ciudad de La Paz como de la ciudad del Alto, periodistas que nos van a mantener informados, actualizados con la información, déjeme darle cuenta de lo que está generando en torno a la coyuntura informativa sobre esta propuesta de la emisión de los certificados, que a partir del día jueves ya no se va a emitir a través de Ceresi con un costo de 33 bolivianos que tenía por costo el certificado de nacimiento, ¿no? Esto ya va a tener un costo mayor según las autoridades, pero ya los diputados y senadores, algunos representantes se han referido a este tema. Una de las diputadas, hablamos de la diputada Sandra Hinojosa, se ha referido en torno a este tema. Ella está haciendo observaciones en torno al costo, al trabajo que está realizando el Ceresi. Hablamos de la diputada Sandra Hinojosa. ¿Qué dijo en torno a este tema? Ella ha cuestionado el comunicado del Servicio de Registro Cívico Ceresi, que estaría disponiendo que los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción dejen de tramitarse en sus dependencias, esto para pasar a las oficialías de registro civil en La Paz. Se habla de más de 180 oficialías de registro civil que a usted lo van a atender, ¿no? Bueno, no es novedad porque siempre lo hacían, reitero, el día de ayer lo estuvimos hablando, y bueno, siempre lo atendían, pero con un costo mayor, ¿no? Usted realizaba, iba a pedir un trámite de certificados, le daban un duplicado, pero le costaba arriba de los 50 bolivianos. Lo que ahora ha hecho el Ceresi es precisamente lo mismo, simplemente cerramos la atención allá en las oficinas de Ceresi y nos trasladamos nos libramos de todo, nos limpiamos la mano y pasamos esta responsabilidad a los registros civiles, ¿no? Estamos un poco privatizando lo que es el tema de obtener nuestros certificados, ¿no? Según ha señalado la legisladora, se habría evidenciado un incremento superior al 50% en los costos, O sea, más de la mitad de lo que valía un certificado, ahora usted lo va a poder adquirir, ya no va a poder hacer la fila en el Ceresi para que pueda usted adquirir estos certificados, ¿no? Usted ya tiene que irse a los registros civiles y allá le van a poder brindar esta copia, pero ahí está el tema. ¿Afectación al bolsillo de los paseños? Claro que sí, vamos a estar afectados en nuestros bolsillos. En este contexto, la legisladora ha informado que se van a enviar invitaciones al director departamental de Ceresi de La Paz, al director nacional y al Tribunal Supremo Electoral para que expliquen los criterios técnicos y legales que estarían sustentando estas determinaciones de trasladar ya la emisión o los duplicados a los registros civiles, pero con un costo mayor. A ver, escuchamos qué es lo que nos decía la diputada Sandra Hinojosa. No nos pueden indicar con un comunicado que a partir del 2 nos van a cobrar más del 50% para cada trámite. ¿Qué pasa? Cada año todas las instituciones públicas piden este tipo de certificados actualizados. O sea, vamos a cancelar 52 bolivianos por un certificado de nacimiento. Ellos no se han puesto a pensar que la población madruga por pagar los 33 bolivianos y ahorrarse esos 20 pesos. ¿Han pensado en la población antes de tomar esta determinación o solamente se les ha ocurrido que necesitan más ingresos? En los últimos días el Servicio de Registro Civil, un comunicado donde nos indican y donde nos quieren más o menos engañar, vamos a ser sinceros y vamos a decirlos con las propias palabras que merecen.
indicándonos que ya no haya más filas y que podemos ir y hacer nuestros trámites como el certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, certificado de difusión, que podemos sacarlo en las oficialías de registro civil para evitar las filas. ¿Cómo nos pueden dar o brindar ese tipo de solución? Incrementándonos más del 50% del costo. Nosotros hemos preparado 3 invitaciones al director departamental del Ceresi de La Paz, al director nacional de Ceresi y al Tribunal Supremo Electoral, que es su ente rector, para que nos puedan indicar ellos base a qué criterios han tomado estas determinaciones. Ahí están las palabras de la diputada Sandra Hinojosa, quien está cuestionando el comunicado del Ceresi, que dispone que los certificados de nacimiento, certificados de matrimonio y de función de el día de mañana, pasado mañana, ya no van a poderse, ya no van a poder emitir los funcionarios del Ceresi. Usted ya no va a tener que ir a hacer cola tempranito, ¿no? Se va a dirigir a alguna oficialía de registro civil, allí usted va a poder adquirir estos duplicados, pero aquí está el tema, ¿no? O sea, el costo es mayor, según lo que nos han indicado Ceresi, y no hemos tenido la oportunidad de conversar con ninguna autoridad, ya que no quieren hablar sobre el tema, ¿no? Han sacado un comunicado a través de sus redes sociales, también a través de los grupos de WhatsApp de los medios de comunicación, pero hasta ahí quedó el tema. Lo cierto es que desde mañana pasado, desde el 2 de abril, usted ya no va a poder adquirir en ese costo en oficinas del Ceresi. Ya no vaya a hacer colas, pero sí va a tener que aumentar, ¿no? Y ahí está el tema, la afectación en el bolsillo del ciudadano. Y está bien este pedido, suponemos, de la diputada Sandra Hinojosa, quien ha señalado que van a convocar al director departamental del Ceresi, al director nacional y al Tribunal Supremo Electoral, y 2 instancias que tienen que ver, ¿no?, con este tema de el por qué. ¿Cuál es el criterio técnico? ¿Cuál es el criterio legal que estaría sustentando esta determinación de trasladar la emisión de certificados a los registros civiles? ¿Se lo hacía? Sí, se lo hacía, pero a la par con el Ceresi, ¿no? Mucha gente optábamos, decíamos, a ver, el costo es menor en el Ceresi, vamos a hacer fila. Y a veces cuando estábamos con esa premura, bueno, vamos a un registro y ahí nos van a dar rápidamente, ¿para qué perder 1 hora, 2 horas en el Ceresi, ¿no? Todo tiene que ver con el tema del costo, del valor de cada certificado. Así que vamos a estar atentos a este tema que perjudica los bolsillos de los paseños. Ven, quiero enviar un saludo muy especial para Ever Cruz en Villa 14 de septiembre, que nos está bajando la señal, nos está enviando un saludo a través de nuestro grupo de WhatsApp. Le mandamos un cordial saludo y gracias por estar bajando la señal de nuestro medio de comunicación allá en Villa 14 de septiembre, en el trópico de Cochabamba. Estamos saliendo en todo el territorio nacional gracias a este enlace del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. Bien, a esta hora de la mañana la marcha de la Central Obrera Boliviana ya está en el centro de la ciudad de La Paz. Se dice que van a hacer un recorrido por diferentes calles y avenidas del centro de la ciudad de La Paz para tratar de presentar al gobierno ese pliego petitorio que lo han hecho conocer ya desde hace algunos días, ¿no? El ejecutivo de la COBE, Mario Argollo, ha ratificado en días anteriores, hasta el día de hoy lo hizo, esta marcha nacional para este martes. El objetivo, reiteramos, es presentar ante el gobierno ese pliego petitorio. Ha explicado que a partir de la entrega, el gobierno tendría un plazo de 10 días, vale decir hasta aproximadamente el 8 de abril, 10 de abril diremos, para convocar a los afiliados de la Central Obrera Boliviana y entablar mesas de trabajo, como se lo ha hecho en cada gestión, según lo que detallaba el dirigente de la Central Obrera Boliviana. Argollo ha enfatizado que la Central Obrera va a pedir un incremento salarial dentro de este pliego petitorio, ¿no? En un margen de reposición, dice, a la pérdida del valor adquisitivo. Ha asegurado que el monto del pedido se ha definido de manera bien estudiada junto con economistas, aunque no nos ha hablado claramente de un costo, ¿no?
Mientras tanto, el gobierno ya ha dispuesto un incremento, recordemos, al salario mínimo nacional en anteriores fechas de 3.300 bolivianos. Esto lo hizo en enero de esta gestión, mediante un decreto, ¿no? El cual se ha reducido también el subsidio al combustible en este decreto que ha emitido el gobierno, ¿no? Entonces ahí está. El gobierno va a esperar, suponemos, la llegada de la Central Obrera Boliviana con este su pliego petitorio, y a ver, 10 días le estaría dando la Central Obrera Boliviana para que el gobierno pueda responder en torno a este pliego petitorio. 10 de la mañana con 23 minutos, tenemos que actualizar la información y vamos a irnos inicialmente hasta la ciudad del Alto mientras esperamos el contacto con Boris Molina, acá en la ciudad de La Paz. Creemos que él está caminando por el centro de la ciudad de La Paz a ver qué pasa con la marcha de la Central Obrera Boliviana y actividades que se van desarrollando en el Legislativo. Más adelante, inicialmente, saludamos a nuestra compañera de trabajo, periodista encargada de cubrir la información en la ciudad del Alto, Daniela Jurado. ¿Cómo estás, Daniela? Buenos días, bienvenida. ¿Qué información nos tienes? Adelante, por favor. Muy buenos días, William. Muy buenos días a toda nuestra audiencia de Radio La Cruz del Sur que nos van sintonizando a esta hora de la mañana. Nosotros estamos listos y dispuestos para tenerlos muy bien informados de lo más destacado que está sucediendo en la urbe alteña. Compañeros, comentarles que en el tema del clima contamos con agradables temperaturas. En el tema informativo, comentarles que en el transcurso de la mañana el sector del transporte interprovincial protagonizó una marcha movilizada que descendió de la ciudad de El Alto hasta la ciudad de La Paz y también se ha unido con la Central Obrera Boliviana. Los dirigentes de este rubro han emitido un ultimátum de 10 días exigiendo la atención inmediata a sus demandas, bajo advertencia de que iniciarán bloqueos indefinidos en carreteras a nivel nacional en caso de no ser escuchados, porque lastimosamente hasta la fecha no hay el resarcimiento económico por parte del gobierno central. Escuchemos un poco respecto a este tema. Que exigimos al gobierno que de una vez nos diga cuándo va a hacer llegar la buena calidad del combustible. Todavía porque está almacenado en planta de Sencata, en planta Palmasola. Lo que se ha hecho, eso está proyectado para 2 meses todavía. Ahí va a haber abastecimiento de esta marca. Solo ha hecho verificar lo que aquí en el estado se genera el 30% de combustible, lo que es la gasolina fósil plus, no han verificado todavía. Vamos a tomar las medidas correspondientes. Una vez entregando el pliego petitorio, tenemos 10 días. Luego de 10 días ya vamos a levantar lo que es transporte interprovincial con el bloqueo de caminos. Con el bloqueo de carreteras es lo que vamos a determinar nosotros. El gobierno tiene que buscar quién es el responsable. Cansados de este gobierno, ya estamos molestos sobre el tema del combustible, ¿no? Combustible basura, en donde que ya no hay cómo trabajar, totalmente nos está afectando al parque automotor del transporte interprovincial. Entonces nuestro pedido es eso, ¿no? En donde que estamos pidiendo que haya una buena calidad de combustible, sobre todo en este caso estamos hablando de gasolina. Sí, sinceramente, en mi sindicato más de 70%, ¿no? Nos hemos visto afectados con ese tema de la gasolina. Antes, por ejemplo, operábamos al 100% del transporte interprovincial de mi sindicato. Ahora, hoy por hoy, un 30%, un 35% estamos operando al lado de Sorata. Entonces, en ese entendido, estamos molestos, vuelvo a redundar, estamos molestos, ya estamos cansados de este gobierno mentiroso, en donde que no cumplen, ¿no? Anterior semana, por ejemplo, con las otras federaciones de aquí del departamento de La Paz o de la Hollada Paceña del Alto, han tenido una reunión, pero se han comprometido, creo, en mejorar la calidad del combustible, pero hoy por hoy no se ve ese cambio. Seguimos día a día con ese problema del combustible. Por ejemplo, yo mi movilidad hoy está nuevamente estoy dejando al taller mecánico, ¿no? Entonces, sinceramente, damos unas 2 vueltas a Sorata, nuevamente tenemos que hacer destapar los motores. Entonces, una vez más, vuelvo a redundar, estamos molestos, ya estamos cansados para este gobierno mentiroso. Esas fueron las declaraciones de los choferes de base del transporte interprovincial que han protagonizado una marcha masiva para trasladarse desde la ciudad del Alto hasta la ciudad de La Paz. El transportista señaló que la situación se ha vuelto insostenible, afectando directamente su fuente laboral y la economía de su familia. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana y con este informe nosotros retornamos a este estudios.
Bien, muchísimas gracias. Le decimos a nuestra compañera de trabajo, Daniela Jurado, periodista en la ciudad del Alto, y efectivamente esta mañana había la detonación de petardos desde la ceja de la ciudad del Alto a la altura del multifuncional. Suponemos que era este sector del transporte que ha descendido al centro paseño para poder demandar al gobierno solución ya al tema del combustible, pero también para de pronto creemos para poder unirse a esta marcha de la Central Obrera Boliviana, que en esta jornada está generando movilización en el centro paseño. A ver, hace instantes nada más, hace 5 minutos nada más, el senador Marinkovic de Alianza Libre, Branko Marinkovic, ha manifestado que el gobierno debe de solucionar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana, ¿no? Y lo dijo así textual, hace instantes nada más, hace unos 5 minutitos lo dijo. El gobierno debe de solucionar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Sin embargo, dice, considera que se debe de existir la modificación a la ley del trabajo y que no exista un incremento salarial ante la situación económica que atraviesa el país, ¿ah? ¿Qué pensarán los ejecutivos de la Central Obrera Boliviana en esta posición que tiene el senador de Alianza Libre, Branko Marinkovic, quien ha dicho que el gobierno debe de solucionar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana? Considera que debe haber modificación a la ley del trabajo y que no debe haber un incremento salarial. Escuchamos lo que dijo hace instantes nada más la autoridad y es representante. También no se están dando las soluciones. A Cronenbol, gracias por su decisión. Vamos a ir con el país. La economía no está bien, no se están dando las soluciones de fondo y eso es lo que tiene que buscar el gobierno. Para mí, lamentablemente, hay que cambiar la ley laboral, hay que cambiar muchas cosas en el país, de que los sueldos no están de acuerdo, estamos todos conscientes de eso, pero no puede haber un país con precios controlados y con sueldos que suben. O sea, o liberamos la economía y la transparentamos o no vamos a salir de este país. Ya hay un aumento al mínimo, pero hay que hacer un cambio general en el país. Porque seguimos con precios controlados, con prohibiciones de exportaciones. El otro día levantaron la prohibición a la importación, pero no a la exportación. Son las cosas que no tienen coherencia que hay que limpiar en el país. Ahí están palabras del senador de Alianza Libre, Branko Marinkovic, quien ha manifestado que el gobierno debe solucionar el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana. Vámonos a una pausa. En instantes estamos de retorno con más acá en el Tincazo sin medias tintas y vamos a hablar sobre el tema del autismo, un tema que está preocupando a padres de familia, a profesores, a docentes, porque hay muchos casos, ¿no?, de niños, jóvenes con autismo. ¿Cómo identificamos? ¿Cómo nosotros como sociedad no tendemos a discriminar este tema, esta condición? Vamos a hablar más adelante sobre eso. Pausa, retornamos en breve. Ya vuelve el Tincazo, sin medias tintas. Sin medias tintas. El Tincazo. La Verde, más viva que nunca. Y el sueño mundialista late con fuerza. Tras una gran victoria boliviana a paso firme para llegar a la Copa del Mundo. Se viene un nuevo desafío, una nueva batalla. Irak en el horizonte y la ilusión intacta. Martes desde las 22 horas. Arrancamos con la transmisión más apasionante, al estilo único de los dueños de la pelota, por la Cruz del Sur Radio. Relatos que te harán vibrar con la voz de Álvaro Andrés Funes. Y el análisis preciso, sin filtro, de Alberto Funes. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Es ahora. Es el momento de creer. Estamos a un paso del Mundial. Y lo vivimos juntos. Los dueños de la pelota. Jugamos este partido contigo. Bolivia ya va a ganar. Siempre voy a quererte. La verde se va al Mundial. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de 4 patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar,
Bolívar número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas viajeras. Mascotas viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumuxla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72088. 670-72088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz El Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada, tengo mi paquetido. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota, porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Apliquen condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte.
El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús. El mensaje del Evangelio de Lucas con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. En el aire, el Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno, 10 de la mañana con 38 minutos y vamos a irnos brevemente hasta el centro de la ciudad de La Paz. Está hablando el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, quien está participando de esta marcha nacional y el objetivo, obviamente, reiteramos, es presentar ante el gobierno el pliego petitorio 2026. Escuchamos qué es lo que decía a los medios de comunicación el dirigente. Centros de corrupción, de las narcomaletas, de los responsables de adquirir este combustible de mala calidad que ha causado un daño económico a nuestro país y a todos los compañeros, en especial del sector transporte, que se han visto afectados por este combustible de mala calidad. ¿Cuál va a ser el destino de esta marcha, por favor? Vamos a marchar de manera pacífica y una vez que ya lleguemos a Casa Grande lo vamos a entregar, ¿no?, de manera orgánica, responsable y respetuosa, lo que es nuestro pliego petitorio por ventanilla única de Casa Grande del Pueblo. En otro punto, por favor, don Mario, se ha visto el día de ayer que se ha hecho el cambio del presidente de YPFB por la licenciada Claudia Cronenberg. ¿Cómo se está viendo este punto, por favor? Lastimosamente, en este punto, el gobierno central tiene que hacerse responsable de las designaciones de los ministros que ha puesto y los ministros de las personas y sus malos medios que en este momento los han colaborado. Precisamente podemos identificar que ha existido negligencia de parte de estos malos funcionarios que le han causado un daño económico al pueblo boliviano. Estos 20 millones que van a pagar al resarcir los daños de los motorizados de nuestros hermanos del sector del transporte va a salir de la plata del pueblo. En este momento de crisis tiene que haber los responsables de estos malos funcionarios que han hecho un daño económico al país. Muy tarde la reacción del presidente y tenemos que reaccionar a tiempo. Antes de que se haga ya el daño, ya debiera haber cambiado. Pero el gobierno es el responsable que ha nombrado a las autoridades de gobierno. Muchas gracias. Bien, ahí están las palabras del ejecutivo de la Central Obrera Boliviana que en este instante se encuentran ya en la avenida Montes. Él ratificaba la marcha nacional que se está llevando a cabo en esta jornada. El objetivo, reiteraba, es presentar al gobierno este pliego petitorio, pero también hacía referencia en torno al cambio de autoridades al interior de YPFB. No sería una de las soluciones, según el dirigente de la Central Obrera Boliviana. Bien, estamos sobre las 10 de la mañana con 40 minutos y tenemos una invitada muy especial acá en los estudios de la radio. Le damos la cordial bienvenida a la ingeniera Carolane Garbizú, presidenta de la Asociación Departamental de Autismo y Trastornos de Neurodesarrollo, pero también es miembro del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad del Departamento de La Paz, y con ella vamos a conversar sobre un tema muy importante, muy especial y que tiene que ver con el tema del autismo. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida. Buenos días, William. Muchas gracias por la cobertura. Realmente estoy muy agradecida por socializar a la Radio Cruz del Sur precisamente este tema tan importante en nuestro momento, ¿no? Bien, el tema del autismo es preocupante. Vamos a hablar de acá, de nuestro estado boliviano, ¿no? Tomando en cuenta que hay un incremento en estos casos, una visibilización de parte de las personas, de autoridades muy, ¿qué te digo?, muy tardía. ¿Cuál sería la situación acá en Bolivia? ¿Cuál es la situación actual del autismo en Bolivia? ¿Cuántas personas con autismo? ¿Hay un registro en Bolivia que se tenga un registro de cuántas personas con autismos hay en el país? ¿Y cuáles serían las edades más comunes para diagnosticar el autismo?
Bueno, William, te comento de que en Bolivia el autismo no está reconocido como una discapacidad, a pesar de que en el resto del mundo, desde el 2006 inclusive o antes, ya fue reconocida como una discapacidad. Bolivia es uno de los pocos países en el mundo que no tiene una ley de autismo y que no hace un recuento específico de personas con esta condición, ¿no? Casi siempre, como tú dices, son diagnosticados con autismo, pero carnetizados y obviamente calificados como personas con trastornos con discapacidad psíquica o con discapacidad intelectual. Por lo tanto, aquí en Bolivia no existe una cifra exacta de cuántas personas con autismo hay, debido también a que solamente se carnetiza a personas que están calificadas con el grado moderado o grave, y o en otros sentidos podrías decirse con mucho nivel de ayuda y con necesidades de muchísimo nivel de ayuda, ¿no? Las personas con diagnóstico leve o con poca necesidad de ayuda, que también necesitan ayuda, por eso precisamente son diagnosticados con la condición, no están carnetizados ni cuantificados en el Sistema Nacional de Personas con Discapacidad que tenemos en Bolivia. ¿Qué tan importante, Caroline, podría ser, ¿no es cierto?, esta certificación, tomando en cuenta que requerimos un tratamiento en torno a este tema? Lo más importante es tomar acciones en cuanto a políticas públicas, tanto de salud, de inclusión educativa, inclusión laboral, acceso a la justicia, y lamentablemente al no tener estas cifras, el gobierno no toma en cuenta a esta población para poder hacer estas modificaciones y estas políticas que beneficien a esta población. Ahora, Caroline, ¿cómo o qué herramientas y criterios se tendrían que utilizar para diagnosticar el autismo? Bueno, el baremo actual que se utiliza para calificar a las personas con discapacidad lo tenemos desde ahí instaurado en el Ministerio de Salud y obviamente en los centros de calificación y certificación desde los años 80, o sea que no se ha modificado mucho. Se ha usado la CIF también para la calificación, que es la calificación precisamente de deficiencias funcionales, y también se debería usar actualmente el DSM-5, aún actual todavía, que también va a ser modificado pronto, para poder identificar los trastornos mentales y trastornos del neurodesarrollo, de acuerdo a lo que debería ser. Sin embargo, al utilizar el antiguo baremo, una discapacidad física es superior en calificación a cualquier discapacidad psíquica o mental o discapacidad intelectual. Por lo tanto, las personas que actualmente acuden a ser calificadas y certificadas a los diferentes centros departamentales de calificación y municipales también, tienen la dificultad de que, por ejemplo, el cerebro tiene menos calificación que un brazo, una pierna, una mano inclusive, ¿no? Siendo de que una persona con discapacidad física puede mantener intacta su calificación mental e intelectual, cuando en realidad quienes más necesitan estas certificaciones son las personas que tienen precisamente discapacidad intelectual, mental y psíquica. Caroline, estuvimos hablando internamente sobre el autismo. ¿Cómo se manifestaba el autismo? ¿Cómo se manifiesta el autismo en los niños, ¿no? Porque es importante tal vez identificar este tema, tomando en cuenta que hay poca educación en el tema del autismo, ¿no? ¿Cuáles serían los signos más comunes que tendría un niño con algún grado de autismo? ¿Cómo puedo identificar a un niño que tiene autismo, de un niño que de pronto hace berrinches, de pronto lo tildan incluso de maleducado y todo eso? ¿Cómo lo identificamos? Claro, como te mencionaba fuera de micrófono, la dificultad más grande que hay para diagnosticar autismo en Bolivia es la ignorancia, ¿no? Tanto de profesionales, porque en las universidades no existe una materia específica que mencione o ayude a la investigación y al tratamiento de las discapacidades del trastorno del neurodesarrollo, como el autismo y otras más que hay, puedan ser identificadas a edades tempranas y oportunas.
Actualmente sí hay algunos especializados que realmente sí, profesionales especialistas como neurólogos pediatras, psiquiatras pediatras, que hay muy pocos en Bolivia. Ojo que actualmente solamente conozco a 5 profesionales en Bolivia. En toda Bolivia, 5 toda Bolivia, profesionales. Wow. Que realmente sí. ¿Y en La Paz? Podría decir, en ¿De La los Paz 5 deben estar unos 3 en La Paz. Wow. Sí, 3 o 4 en La Paz. La ¿no? mayoría. Que realmente sí se han dedicado a la investigación, se han dedicado al tratamiento de niños ante la prevalencia en aumento, obviamente, ¿no? Porque si no hubiera aumentado la prevalencia, estoy segura de que tampoco hubiera sido un tema importante para el conocimiento de los profesionales. Pero sí, gracias a Dios, gracias a las asociaciones, que actualmente son muchas en Bolivia, no solamente aquí en La Paz hay 3 o 4 asociaciones que ya se encargan de la difusión, socialización, investigación, inclusive capacitación hacia profesionales para que ellos conozcan bien el autismo ya desde hace muchos años atrás, ¿no? Nosotros como asociación, por ejemplo, empezamos el 2016. Fuimos inclusive, tuvimos mucha presencia a nivel nacional con la Federación Nacional de Autismo y actualmente aquí en La Paz ya estamos empezando a hacer programas y proyectos para el área rural en idiomas originarios como el quechua y el aymara. ¿Por qué son importantes? Precisamente por lo que tú decías, para la identificación, el diagnóstico del autismo temprano debería hacerse antes de los 2 años inclusive. Y actualmente estos profesionales pueden lograr identificar el autismo antes de los 2 años. Qué importante, ¿no? Y obviamente el tratamiento no tiene que quedarse en el diagnóstico. Claro. Tiene que haber un tratamiento posterior y tiene que ser temprano el tratamiento para ser oportuno. Y el acompañamiento de los padres también. El conocimiento de los padres es vital. Mucho más vital que cualquier terapeuta o profesional. Si los padres se quedan en querer llevar solamente 45 minutos a la semana a tu hijo porque te va a cobrar, y además tiene un costo grande, el terapeuta, 300, hasta 300 bolivianos inclusive te cobra por 45 minutos, ¿no? Llevarlo cada semana o 2 veces por semana, imagínate lo que gastas, ¿no? Pero si tú tienes el conocimiento como padre de familia, tú puedes hacer este tratamiento o ser coterapeuta con el profesional, y eso es lo más importante para que en el niño con el diagnóstico se desarrollen capacidades que más adelante puedan lograr la independencia y la autonomía. Además, como bien hablábamos, no es por ser ilusa, es porque tengo experiencia y precisamente he visto a niños que no eran ni siquiera verbales, o sea, no hablaban, pero sin embargo, al darles herramientas de comunicación, como enseñarles a manejar un teclado, el lenguaje y demás, y además darles mucho apoyo psicológico, porque al no poder, el autismo afecta a la comunicación y por lo tanto la sociabilización. Al no poder ellos expresar sus sentimientos, sus frustraciones, sus emociones, sus necesidades, porque como a un niño que no puede hablar te va a decir me duele la cabeza, se va a golpear, se va a golpear la cabeza. ¿Cómo te va a decir me duele la muela? ¿Cómo te va a decir me duele el estómago, estoy indispuesto, quiero vomitar? ¿Cómo te va a decir? No va a poder. Entonces si le das si le das tú la herramienta de comunicación a ese niño, ya sea mediante pictogramas, mediante SACS, que hay muchísimo, que es la comunicación alternativa y aumentativa, que ya hay conocimiento, TICS para las escuelas, para que puedas implementar técnicas, para que puedas enseñar el diseño universal del aprendizaje ya en la misma etapa educativa, antes y previa, preparar a tu niño para que pueda estar en una escuela de una forma realmente tranquila, ¿no? Y en paz, porque si no preparas ese niño va a ir a perturbar la clase y a perturbar a los maestros, y al tratar de educarlo, entre comillas, al tratar de disciplinarlo y de enseñarle, el niño no va a disfrutar la etapa educativa, ¿no? En cambio, si tú lo preparas antes de la etapa educativa, vas a poder hacer que tu niño hasta disfrute esa etapa tan importante que es en la infancia, los primeros años de la educación. Y justamente te iba a preguntar sobre este tema. La inclusión en la educación de personas está apoyada por la Constitución Política del Estado, pero
¿Los maestros están capacitados para poder tratar, identificar a un niño con autismo? ¿Qué necesidades tienen los niños en el aula, ¿no?, educativa? ¿Qué tipo de apoyo o adaptación necesitamos aprender nosotros? Tú ya lo decías como padres de familia, pero ¿cómo pueden apoyar los maestros en este tema? Mira, la inclusión educativa en niveles iniciales, por los profesionales en docencia jóvenes, sí puedo decir que hay mucho interés en saber qué es lo que pueden hacer, cuáles son las adaptaciones curriculares que se deben hacer para que este niño pueda estar aprendiendo y tenga el mismo derecho de aprendizaje que todos los demás, con ciertas herramientas y apoyos. Pero los docentes que son mayores, claro, y que son muchos, la mayoría. Y que son la mayoría en Bolivia porque siguen ahí, ya sea por ser sindicalizados, por tener su federación y demás, que los mantiene ahí, son muy renuentes a tener la capacitación siquiera, que es gratuita, ¿no?, para poder hacer adaptaciones curriculares constantes. A pesar de que desde hace muchos años hemos venido trabajando esto con la Federación de Maestros, con el mismo Ministerio de Educación, donde en años anteriores se ha podido lograr hacer un programa de apoyo para los estudiantes con trastorno del espectro autista. El programa en sí, inclusive, es difícil de aplicar para los profesores que no tienen conocimiento en adaptaciones curriculares, ¿no? Porque para esto tienes que tener una formación que tiene que empezar desde la normal, ¿no? Y en la misma normal actualmente hay un semestre que se le dedica a las adaptaciones curriculares, cuando en realidad en el mundo actual ya se ha instaurado el diseño universal del aprendizaje. Cuando tú ¿qué significa el diseño universal del aprendizaje? Significa un diseño curricular que puede enseñar tanto al genio que está en la clase como al que menos posibilidades tiene de poder aprobar el año, por ejemplo, o con una persona con discapacidad hasta intelectual. ¿No? En un aula, un maestro debería estar capacitado, según este diseño universal del aprendizaje, de enseñar la currícula anual tanto al estudiante más podría decirse capacitado, como también a una persona con discapacidad. Y si se enseñara este diseño universal del aprendizaje ya en las normales, inclusive en las universidades, donde se estudia la ciencia de la educación, podríamos crear realmente una educación inclusiva y ya no hablar de discapacidad, sino hablar de una diversidad funcional, ¿no? Y sería mucho más fácil en todo. Pero lastimosamente, al haber tantos paradigmas en cuanto a la educación, de que el maestro, apenas metes a tu hijo al nivel inicial, te va a contestar: yo no estoy para enseñar a personas con discapacidad, que yo he estudiado para enseñar a niños, entre comillas, normales, y nada más. Ahí simplemente ya se va. La vocación no existe en ese maestro, la dedicación a la investigación, a poderte superar en cuanto a tus propios conocimientos, estás negando a ti mismo y obviamente a la sociedad a la que tú vas a enseñar, y ya no mereces llamarte maestro. Y también los padres de familia jugamos un rol bien importante, ¿no? Porque al momento de querer negar que nuestro hijo tiene alguna condición especial, también estamos impidiendo ese desarrollo y esa ayuda que el niño está pidiendo a gritos, ¿no? Los padres de familia también tenemos que aprender este tema. Y sí, y urgente. ¿Y qué es lo que significa saber que tú tienes un hijo con autismo? Es capacitarte, aceptar el diagnóstico y trabajar de inmediato. Porque los niños con autismo es mucho más fácil hacer que ellos puedan tener un rendimiento cada vez mejor y mejorar sus posibilidades de independencia y de autonomía hasta los 7 años de edad. Después de los 7 años de edad, los canales neuronales se endurecen, nuestros canales, que son las huellitas que tenemos en nuestro cerebro, se endurecen, y es mucho más difícil a partir de ahí. No es que sea imposible, ojo, hay niños que de no haber hablado nunca han tenido a los 11 años un
boom de la comunicación, claro, y han empezado a hablar, pero estos niños han tenido atención terapéutica y médica y psicológica desde muy chiquitos, precisamente para contrarrestar esa falta de comunicación. Y ahí está, como te decía, ¿no? El papel del padre. Y el papel del padre es fundamental. Que no puede negar. Que aquí en Bolivia, y más autismo, en las zonas residenciales, en la gente que tiene mucha plata, como yo digo, hay mucho del estigma social, claro, ¿no? Que es la vergüenza de tener un hijo con discapacidad. Entonces, lo que sucede es que ellos empiezan a entrar en una negación. No, él no necesita nada. Que él va a hacer. Que solo necesita disciplina y disciplina y disciplina. Y son niños que más adelante, cuando llegan a ser jóvenes, o son personas violentas, o son personas que se suicidan por la falta de aceptación, o son personas con mucha discapacidad que realmente no han recibido ningún tipo de ayuda. Por eso es que nosotros actualmente, antes nos dedicábamos mucho a la gente con pocos recursos, pero esa gente es la que más busca ayuda para sus hijos. Se puede ir caminando he conocido gente que se va caminando desde el Alto hasta Jupapina, tan simplemente por tener una terapia con caballos, por ejemplo, que ayuda muchísimo. Hay una fundación en Jupapina que precisamente apoya a las familias con discapacidad, con chicos con discapacidad, de forma gratuita, con 20 o 30 sesiones inclusive de hipoterapia. Hay otra fundación que hay en la zona de Los Pinos que igual hace equinoterapia. Hay fundaciones así que apoyan a personas de bajos recursos. Y he conocido, como te dije, gente que se va caminando desde el Alto para poder llevar a sus hijos, los llevan hasta en carretillas, inclusive cuando no pueden caminar. Claro, ¿por qué? Pero la gente que tiene más plata no lo hace. Por eso es que ahora estamos... ¿Por qué crees que no lo hacen? Por el estigma social, ¿no? Por el estigma social, por esta vergüenza, viven en un estatus de maravilla, ¿no es cierto? Donde todos son perfectos y la imperfección es más mal vista. Entonces, obviamente, o tienen la posibilidad ellos de mandar a sus hijos al exterior o hacer terapias sumamente caras, que sí las hay, pero también hay terapias estas otras gratuitas, ¿no? Claro. Y que muchas veces los chicos no son beneficiarios precisamente por este estigma familiar que hay. El estigma debe acabar primero en la familia para que pueda continuar luchándose contra él en la sociedad y en la comunidad. Caroline, ¿cómo podemos contactarnos contigo si hay esa posibilidad? Y los padres de familia, de pronto que están atentos a esta entrevista, dicen, bueno, quisiera que Caroline me pueda guiar. Pero por supuesto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Tienes alguna dirección, página? Sí, tenemos una página que es Autismo La Paz Bolivia, es la página. Tenemos un grupo también que tiene el mismo nombre, Autismo La Paz Bolivia, pero la página es de la asociación departamental. Y tenemos también, me pueden localizar a mí en el 641 49 739 a cualquier hora, porque en esta situación yo también tengo el diagnóstico y mi interés más grande es ese, ¿no? Poder apoyar y ayudar y orientar. Qué bueno. Tengo una hija de 14 años que fue diagnosticada con autismo severo en un inicio, pero más con el tiempo pudimos desarrollar un sistema de terapéutico y de atención a sus necesidades psicológicas que actualmente es muy buena alumna, no necesita ningún apoyo. Hay genios con autismo y la gente que no conoce, ¿no? Dice de pronto. Y al no incluirlos en unidades educativas, al negarles la inclusión educativa, al negarles la educación, la atención terapéutica que necesitan en el sistema de salud, el acceso a la justicia a las familias que viven este tipo de discriminación, la poca tolerancia que existe hacia la neurodiversidad, realmente estamos cometiendo un crimen, y crimen tras crimen en nuestra sociedad, que quedan impunes y crean solamente más discapacidad y necesidad en la gente, en la población. Bien, Caroline, este 2 de abril es el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. ¿Cuál sería tu mensaje para el gobierno, para los padres de familia, para los maestros? ¿Cuál es el mensaje que se tiene en torno a este tema? Bueno, para el gobierno. Hay varias propuestas que varias organizaciones hemos dejado en la Asamblea Legislativa. Algunas son para tener una ley específica de autismo, otras son para hacer modificaciones en la Ley 223, que es la Ley General para Personas con Discapacidad, donde realmente se registre
al autismo como una discapacidad psicosocial o del neurodesarrollo en algunos casos. Y evaluar cuál es la mejor efectividad para poder hacer que la gente con discapacidad y con esta condición tengan sus derechos garantizados, tanto a la educación, a la no discriminación, al acceso a la justicia, al acceso a las políticas públicas en salud y todo lo que tiene que ver con nuestra sociedad. Y en cuanto a nuestra sociedad, no debemos tener vergüenza de quiénes somos, nadie debería tener vergüenza de quién es. La neurodiversidad ya llegó a nuestro país hace mucho tiempo y hay muchas personas adultas como yo que no hemos sido diagnosticadas de una forma temprana, sino muy tardía. Y eso ha desarrollado diferentes afecciones psicológicas en nuestra vida. Sin embargo, podemos prevenir estas atendiendo a nuestros niños desde muy cortas edades y además dándoles realmente la herramienta de comunicación que todas las personas con autismo o trastornos del neurodesarrollo necesitan. No solamente hablo por las personas con autismo en esta ocasión, sino también con las personas que tienen epilepsia, que viven con trastornos psíquicos, mentales, que no pueden comunicar a los demás por el estigma social que existe actualmente. Yo creo que debemos abrir nuestras puertas, como alguien dijo, la inclusión es abrir tus brazos y dar la bienvenida a las personas neurodiversas o que tienen diversidad funcional para que puedan ser miembros de nuestra comunidad. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Le decimos a la ingeniera Carolane Garbizú, presidenta de la Asociación Departamental de Autismo y Trastornos del Neurodesarrollo y miembro del Consejo Ciudadano de Personas con Discapacidad del Departamento de La Paz. Carolane, no será la primera vez que te tengamos acá. Te vamos a estar invitando para hablar de diversos temas que obviamente nos interesan a nosotros como sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a la Radio Cruz del Sur. Bien, tenemos que irnos, vámonos a una pausa. En instantes estamos de retorno con más del Tincazos y Medias Tintas y tenemos contactos a nivel nacional al retorno de la pausa. Enseguida regresamos con el Tincazo sin Medias Tintas. La Verde, más viva que nunca. Y el sueño mundialista late con fuerza. Tras una gran victoria boliviana a paso firme para llegar a la Copa del Mundo. Se viene un nuevo desafío, una nueva batalla. Irak en el horizonte y la ilusión intacta. Martes desde las 22 horas. Arrancamos con la transmisión más apasionante, al estilo único de los dueños de la pelota, por la Cruz del Sur Radio. Relatos que te harán vibrar con la voz de Álvaro Andrés Funes. Y el análisis preciso, sin filtro, de Alberto Funes. Es ahora. Es el momento de creer. Estamos a un paso del Mundial. Y lo vivimos juntos. Los dueños de la pelota. Jugamos este partido contigo. Bolivia ya va a ganar. Siempre voy a quererte. La Verde se va al Mundial. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña de suero ozonizado polivitamínico dirigido a toda la población en general. ¿Te sientes cansado, decaído y con falta de energía? ¿Sientes que estás muy estresado? ¿Deseas fortalecer tus defensas? ¿Deseas fortalecer tu sistema inmune? ¿Quieres disminuir el dolor en tus articulaciones y músculos? ¿Quieres desintoxicar tu hígado y tu sangre? No esperes más. Toda esta semana estaremos administrando suero ozonizado más vitaminas por la vena a tan solo 159 bolivianos y además la evaluación médica general del paciente totalmente gratis. No pierda esta gran oportunidad. Evaluación general del paciente más suero ozonizado y vitaminas por la vena por campaña a solo 159 bolivianos. Llámenos para agendar su cita al 670-72-088. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tunuzla y Graneros, edificio
edificio color crema. Y en la Ciudad del Alto, en plena Ceja, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, piso 2, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud, un centro médico completo. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para recuperar tu casa. Correcciones de nombres y apellidos ante derechos reales. Cambios de jurisdicción. Trámites ante registro civil. Cancelación de dobles partidas de nacimiento y matrimonio. Procesos ejecutivos y coactivos de cobros de deuda. Anotaciones preventivas ante derechos reales. Procesos penales y todo problema jurídico. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. En La Paz, calle Yanacocha, número 982, pasando la avenida Sucre, 2 cuadras más arriba de Ex Derechos Reales, lado Comedor San Calixto. La atención, solo por las tardes, a partir de horas 15:45 a 19:30. Ahora también en la Ciudad del Alto será atendido todos los días por los abogados. De lunes a viernes, todas las tardes, de 14:30 a 19. Y en las mañanas, solo los días jueves y viernes, de 10 a 12:30. Dirección: Avenida Satélite número 778, Galería Virgen de Copacabana, oficina 5, frente a la puerta de emergencias del Hospital Holandés. En ambas direcciones será atendido por la doctora Sandra Camacho, abogada de Canal 4. Mayores informes 77 72 84 84. También puede ubicarla en TikTok y Facebook. De acuerdo a la Ley de Telecomunicaciones, está prohibido el uso del espectro radioeléctrico sin licencia, por lo que las emisoras que difundan su señal sin contar con la autorización de la ATT son radios ilegales, pasibles a sanciones administrativas y penales. Es un mensaje de Asbora. La primera radio cristiana evangélica de Bolivia. En Sucre y Cochabamba, 91.0 FM. Somos la red satelital Cruz del Sur. Luz que señala el camino de la vida. Aquí suenan las noticias. El Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno en este nuestro espacio de la revista informativa del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. Estamos en Sucre, Oruro, Potosí, Cochabamba, Caranavi, Tarija, Yacuiba, Yayagua, Colomi, Achacachi, Bermejo, en La Sunta, en Yapacanía, en Villa 14 de Septiembre, en Ibirgarzama y por supuesto acá en el departamento de La Paz. Estamos a través de la 95.2 en frecuencia modulada, la 720 en amplitud modulada, dial que nos permite llegar a todo el departamento de La Paz y las 20 provincias. Estamos ya en contacto con una legisladora que está enfrascada en el tema de la Reserva Nacional de Flora y Fauna. Hablamos de Tariquía. A ver, comunarios y activistas están preocupados y mantienen una firme oposición a los trabajos hidrocarburíferos en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, esto en el departamento de Tarija. Ellos están denunciando la afectación en el medio ambiente y también en las cabeceras de agua, ¿no? Si se podría dar una explotación en esta área.
A pesar de estos intentos de ingreso de empresas como Petrobras y procesos judiciales contra los defensores, la resistencia local persiste en defensa de su territorio. Le damos la cordial bienvenida a la senadora Marcela Guerrero de Unidad, quien está trabajando en torno a este tema. Senadora, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenida. Gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Le saluda William Flores desde la ciudad de La Paz. ¿Qué trabajos estamos realizando en torno a este tema de Tarija, senadora? Adelante, por favor. Muy buenos días, agradecerte la entrevista, saludar a todos quienes nos escuchan en el país, de aquí desde la Chura Tarija, decirte de que, por supuesto, muy preocupada por esta situación que ocurre, decirte de que poder estar en el lugar te abre muchos sentimientos, porque en realidad estar con la gente que hoy por hoy está siendo procesada por defender su hábitat, su territorio, a pesar de que son comunidades campesinas, se les desconoce el derecho del territorio campesino. Y bueno, decirte de que nos han llevado una batalla judicial, es como tú inicialmente decías, estar en Tarquía es un lugar majestuoso, es un paraíso, donde hemos hecho una inspección in situ. En este lugar hemos caminado 7 kilómetros, que es una pendiente para poder llegar donde se va a hacer el lugar La Planchada, y la población dirá, ¿qué es La Planchada? La Planchada es el lugar donde se va a hacer la exploración de aproximadamente una superficie de 2 hectáreas, y no sabes la cantidad de árboles, riachuelos, la quebrada del Oso, como es una pendiente, ahí se encuentra esta cabecera donde está la recarga hídrica. Es triste porque dentro del expediente que nosotros hemos podido revisar, estas instituciones como Petrobras y YPFB han tramitado la licencia para administrar sustancias peligrosas. Cuando hablamos de sustancias peligrosas, estamos hablando de radioactivos, estamos hablando de explosivos, estamos hablando de sustancias nocivas. Así lo dice esta licencia ambiental. Entonces, imagínate que exista este tipo de usos, inclusive para abrir el camino que pretenden hacer es de 12 metros, miles de árboles se dañarían, estas cuencas que existen en los riachuelos, quebradas. Entonces, la situación es bien preocupante porque todo este cabezal de cuenca hídrica alimenta el río de Tarija y de Bermejo, es nuestro pulmón verde, y lo que dice Petrobras y PFB, que no está dentro de la reserva, que está en una zona de amortiguamiento. ¿Y cómo puedes concebir algo ya categorizado como zona de amortiguamiento? Todo lo que pase por la zona de amortiguamiento va a repercutir lo que pase en la reserva, ¿no? Situación por la cual hoy por hoy estamos en una chicanería judicial. El señor juez, si bien se hizo la inspección en sitio, se ha demostrado que las comunidades no mienten, que ellos sí han ingresado a esta zona, que han estaqueado, que han hecho los mojones, que han hecho obras civiles, y decirte de que lo que llama poderosamente la atención de cómo aquellos comunarios que no han recibido las dávidas que ofrecen estas instituciones, como por ejemplo trabajo, mochilas para los niños, garrafas, a una comunidad le hicieron suscribir donde YPFB, o en este caso Petrobras, va a dar un monto de 400 bolivianos, 400.000 bolivianos para obras sociales. Entonces, todos aquellos que están denegando estas acciones, hoy por hoy son procesados, se les pide una indemnización de casi 2 millones de bolivianos. Creo que es injusto, imagínate, o sea, un defensor de una reserva como es Tarquía, te puedan chantajear, amedrentar de esta manera en un escenario judicial. Entonces, desde todo punto de vista, es reprochable lo que está sucediendo, y creo que aprovecho en este medio para denunciarlo de manera pública y también hacer mención a las palabras que dicen nuestras comunidades campesinas, que no las dejemos solas, ¿no? Porque enfrentarse a una transnacional realmente es una batalla muy dura. Mira lo que ha ocurrido esta última, decir de que
hemos tenido una audiencia ya para definir si se va a proceder con la audiencia, se va a proceder con las medidas cautelares. Decirte de que el señor juez agroambiental de Entre Ríos decidió primero que se resuelva un recurso de compulsa. Sin embargo, ya se resolvió este recurso de compulsa, que se lo resuelve en el Tribunal Agroambiental. Esta instancia superior ha resuelto a favor de quienes el Ministerio de Hidrocarburos y a favor de la Procuraduría. Y ahí yo me sorprendo de esto, porque ni siquiera nosotros nos han notificado como parte del proceso, pero ellos sí ya les notificaron con este recurso de compulsa que lo anuncia a voz viva nuestro Procurador General del Estado, que por ley nacional, dentro de sus funciones, por la Ley Nacional 64, debería proteger todos los bienes patrimoniales, claro, y el medio ambiente. Sin embargo, este procurador, que juró ante la Constitución Política del Estado, hoy por hoy está allanando el camino para que la petrolera Petrobras pueda ingresar a la zona, y no así defender realmente los bienes patrimoniales como tal debería hacerlo como autoridad. Así lo anunció el día de ayer. Es un tema que le pido al procurador de frente y le digo, defina cuál va a ser su rol. ¿Va a ser usted un empleado de la petrolera Petrobras, o es que usted realmente va a cumplir su mandato constitucional? Porque creo de que ahorita lo que está pasando, el día de ayer, se ha visto de cómo en sus declaraciones lo ven a Tarquía como un trofeo, y que esta compulsa, cómo los beneficia de esta manera para que puedan dar la razón y quitarle la competencia al juez agroambiental de Entre Ríos. ¿Para qué? Para que primero se resuelva un recurso de casación en el Tribunal Agroambiental de Sucre. Se ha pedido al señor juez agroambiental de Entre Ríos que remita los antecedentes en 24 horas, todos los antecedentes. ¿Para qué? Para que esta causa ya sea dilucidada en el Tribunal Agroambiental. Se va a esperar los 15 días para poder ya hacer las acciones que se deba. Pero mira cómo esta acción ha sido de manera forzosa, porque si me preguntas a mí como abogada, ¿realmente existen los argumentos jurídicos para dar viabilidad a esta compulsa a favor del Ministerio de Hidrocarburos? Desde mi punto de vista no existía ningún elemento jurídico, pero sin embargo así se está manipulando, y eso es también algo que quiero visibilizar a la población boliviana, de cómo manipulan el sistema judicial. Y hoy por hoy existe un eminente peligro a la reserva. ¿En qué sentido? En el sentido de que no existe ninguna medida cautelar que prohíba a la petrolera poder ingresar a la zona, porque eso es lo que estábamos buscando. O sea, que si quiere Petrobras en este momento entra. Y si me preguntas, ¿por qué no ingresa entonces? Es porque hay una resistencia social. Entonces, eso es lo que está pasando. Estimado, decirte que como parlamentaria, nosotros estamos ya esperando ser notificados, por supuesto, ya para asumir también una respuesta en función a todo lo que ha ocurrido en este corto tiempo, ¿no? Ahora, senadora, los comunarios de allá de este sector han denunciado que no habría existido consultas públicas por las cuales se están basando Petrobras y el gobierno para poder de pronto dar viabilidad a la explotación allá en este espacio. No habría una consulta pública para aprobar estos proyectos que fueron irregulares o falsas. Han señalado que la mayoría la mayoría obviamente de los ciudadanos, de los comunarios, se están oponiendo a esta actividad extractivista. Eso y en otro punto, ¿se ha cambiado la categoría de Tariquía? Porque tenemos entendido que había una protección de parte del Estado en Tariquía, tomando en cuenta su categoría. ¿Qué pasó con este tema, senadora? Hicieron un dibujo libre de Tariquía. Mira, esto no es de ahora. Esto es un plan que viene desde muchísimos años atrás. Decirte de que dentro de la investigación hemos presentado a la Contraloría General del Estado
para que se haga la auditoría ambiental sobre 3 puntos específicos. Uno de ellos es la consulta pública, porque he revisado el acta notarial en la cual supuestamente quieren hacer validar como consulta pública, y me preguntarás por qué no es una consulta pública, porque en ningún momento se convocó para decir esto va a definir la situación del proyecto. Se convocó una reunión informativa, y en esa reunión informativa invitaron a varias autoridades, y lo que fueron, llevaron el refrigerio, las empanadas, y hicieron un levantamiento de sugerencias y recomendaciones. Dentro de eso, no es que te preguntan, ¿usted está de acuerdo con el proyecto? ¿Sí o no? Así debería ser tu respuesta. Sin embargo, dentro de estas declaraciones, las comunidades manifiestan su oposición. Como algunos dicen, sería bueno conocer un poco más. Es más, dentro de poder llevar adelante una consulta pública, se ha consultado al órgano electoral. Si se ha hecho esa respectiva consulta, en ningún momento participó el órgano electoral. No cumple los estándares ni siquiera de la propia normativa del país, ni siquiera las mismas normas y procedimientos propios de las comunidades campesinas. Pero no solamente este hecho es regular. Para hacer una consulta pública no solo es una, son 2. Primero, una a la realización del estudio de evaluación del impacto ambiental, y después, posteriormente, si procede, se debe hacer, una vez teniendo ese estudio, recién si estás tú de acuerdo o no estás de acuerdo con este proyecto. Son 2 consultas públicas que se debían haber realizado. El segundo tema, ¿por qué digo que es un dibujo libre? El plan de manejo del año 2014 lo han hecho como les ha dado la gana. Existe la zona de núcleo, existe la zona hídrica, existe la zona donde es permisible para hacer las actividades extractivistas. ¿Qué han hecho? Han modificado las zonas y han allanado el camino para que se realice más el tema del extractivismo. Y lo más interesante de esto, lo sacaron de la noche a la mañana, ocultaron la información, salió el 10 de julio y lo publicaron en septiembre. ¿Qué dice la norma del medio ambiente? La 1333 indica que tienes tú un plazo de 10 días para objetar si no estás de acuerdo con plan de manejo. Imagínate, nadie conocía el plan de manejo. Es más, como legisladora nacional he tenido que recurrir a varias instancias para poder conseguirlo por abajo de la documentación. ¿Por qué? Porque no te querían brindar la información. Es increíble. Imagínense si a una legisladora no le quieren dar información, peor, mucho menos va a ser a un ciudadano común, ¿no? a las comunidades. Entonces, ahí he podido evidenciar un fraude total, cómo han manipulado este plan de manejo, situación por la cual se está pidiendo a la Contraloría buscar la responsabilidad civil, penal, administrativa, la que sea necesaria, para llegar a buscar los culpables, porque gracias a eso se han suscrito contratos que hoy por hoy están vigentes. Y el otro tema, con la categorización, el tema de la categorización es otro punto auditable que hemos pedido que haga la Contraloría General del Estado. ¿Qué le pedimos? ¿Cómo se entiende que inicialmente sacaron la categoría 1? Claro. Y posteriormente le cambian? En la categoría 1, ¿por qué es importante la categoría 1? Porque hay una recarga hídrica y se tiene que ver los componentes de manera integral. En la categoría 2 es más permisible, no se toma de manera integral, obvias varios pasos, y por supuesto, de la noche a la mañana cambiaron a la categoría 2. Y no te olvides que inicialmente te decía que había una licencia de sustancias peligrosas, por eso es que se requiere la categoría 1. No, pero estos, ¿qué hicieron? De la noche a la mañana también le cambiaron a la categoría 2, y es más, había una contradicción, me decía, la categoría 2 no necesita consulta pública. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, por un lado andan rogando la consulta pública, pero sin embargo dicen de que tienen la categoría 2. Entonces creo que también es un punto auditable por la situación delicada de la recarga hídrica que alimenta el río de Tarija y de Bermejo, y las comunidades están aguas abajo. Entonces, realmente el impacto, estamos hablando inclusive de vidas humanas, y esos son los aspectos que no están siendo tomados, y por eso hoy estamos en este proceso judicial y estamos exigiendo a la Contraloría General del Estado que proceda con estos puntos auditables. Senadora, esta reserva natural tiene bofedales, ecosistemas frágiles que están almacenando al momento agua, y por supuesto estos bofedales que albergan una biodiversidad, ¿no?
La explotación de hidrocarburos podría contaminar las fuentes de agua y afectar la disponibilidad de alimentos para los comunarios y animales que dependen de este ecosistema. Mira, nosotros aproximadamente a las 5 de la tarde empezábamos a bajar, luego de haber caminado 7 kilómetros, es una pendiente, no es como subir a un cerro, y por el ecosistema, por los riachuelos, por la arbolización que existe, es pues un sistema que empieza a lloviznar a partir de esa hora. Entonces, todo ese sistema con neblina, las lluvias, empiezan a caer todas esas torrenteras. Además, las especies nativas que tenemos en el lugar, porque yo he visto cosas que en mi vida he visto, yo soy del campo, pero nunca había visto especies tan parecidas a una mariposa del tamaño de mi mano, tomar agua de sus vertientes, ver una ardilla, porque vos ves una ardilla, tú me dirás, wow, qué lindo verlo en la película, no sé, pero, o sea, ver una ardilla en vivo con árboles que tienen una antigüedad, es una locura, y por eso te decía que es un lugar tan maravilloso, que quedas tan encantado. Mira, dice que hay el jaguar, no lo he visto, hay el jabalí, hay tantas especies que bueno, a veces uno los desconoce y que solamente en el lugar los encuentra. Entonces, el impacto que puede existir en la zona realmente sería muy directo. Estas mismas aguas que bajan con una continuidad a las propias comunidades campesinas que además utilizan para sistemas de riego. Entonces, para mí el daño es realmente irreversible, lo que se ocasionaría por la explotación de una actividad petrolera. Ellos dicen, en la audiencia pública decían al señor juez, sí hay, sí podría haber, me dijo, ¿no? El impacto ambiental, como todo proyecto, dice, ¿no? Como un proyecto de hacer una escuela o hacer un centro de salud, claro que hay un impacto ambiental, pero no nos vengan pues a mentir, a decir que hacer una escuela va a ser lo mismo que ir a perforar un pozo, y más aún cuando estás hablando de sustancias peligrosas. O sea, tampoco nos vean pues la cara de mensos y nos puedan, perdón la expresión, que nos traten de tontos, y a comparar ese grado de ejemplos que no tienen un punto de comparación con relación a lo que ya inclusive nosotros venimos de la actividad hidrocarburífera en la región autónoma del Chaco. Si tú indagas de cómo están quedando estos lugares, hay lugares inhabitables que ya ni siquiera sirven para el tema de la agricultura y mucho menos pues para vivir. O sea, la contaminación realmente es irreversible. Y quiero establecer algo claro, no estamos en contra de la actividad exploratoria como tal, o la explotación de los hidrocarburos, con seguridad que sí debe ser una política del Estado, pero ¿por qué encegarse de que sí o sí en esta zona donde estamos hablando que es una fuente de vida, es el pulmón de Tarija, y ahí tienen que meterla de manera terca, cuando deberían ver pues otro tipo de pozos donde no exista pues un daño irreversible al ecosistema, ¿no? Y justamente ahí iba mi siguiente consulta, senadora. Tomando en cuenta que Bolivia, el gobierno actual, está tratando de dar vía libre a esta explotación, es porque Bolivia necesita plata, necesita dinero, ¿no es cierto? Pero también ahí está el tema del cuidado del medio ambiente. Entonces el gobierno actual estaría tal vez entre la espada y la pared. ¿Qué hacemos en este tema? ¿Qué mensaje usted le da al gobierno, no? Porque el gobierno dice necesitamos plata, y este tipo de trabajos de explotación, de actividad petrolera, nos va a generar recursos económicos que necesita el Estado. Pero por otro lado está el cuidado del medio ambiente. ¿Cuál sería la solución, senadora? Bueno, sin duda, tenemos los datos estadísticos, hemos estado compartiendo varios escenarios con Jubileo. Sabemos que estamos en la decadencia de hidrocarburos. Mira, nosotros como regiones, en el caso de Tarija, nos han confiscado el 12% de los recursos para poder hacer exploración como tal. Hace muchísimos años nos han ido descontando. No sabemos dónde está esa plata. Se habla del pozo Mayaya, si no me equivoco, la ciudad de La Paz, pero hasta la fecha no sabemos si realmente va a producir o no va a producir. Pero es un claro ejemplo de que la política ha estado descuidada en materia hidrocarburífera. Y vuelvo a decirlo, habrá lugares específicos
donde realmente se va a poder hacer esta actividad, pero no así en estos lugares porque son sagrados para nosotros por muchas razones, ¿no? Hasta por un tema estratégico, por el tema hídrico. O sea, yo no puedo concebir, y eso creo que tenemos que analizar como bolivianos, ¿qué pesa más? O sea, ¿qué vamos a pagar más? Nos decía que en estas reservas solamente vamos a poder extraer 2 años. ¿Y luego qué va a pasar? El costo de litro de agua con el costo de lo que se va a extraer en esta zona. Entonces yo creo que hay que hacer un contrapeso, y ahí yo llamo a la reflexión. Se va a trabajar la nueva ley de hidrocarburos, habrá que definir bien cómo se va a desarrollar, inclusive que la plata pues que se haya sacado no se lo derroche, ¿no? Que realmente sirva para hacer economía sostenible. Mira, en Tarija no nos solucionó el tema de la pobreza. ¿Sabe qué nos está sacando de la pobreza a nosotros como tarijeños? Es el tema del turismo. Ahora, sabemos que estamos en esa decadencia, pero creo que hay medidas que hay que buscar estos otros pozos exploratorios que están en el lugar, pero vuelvo a decirlo, respetemos la zona donde en algún momento se ha blindado con normativas, y evitemos esta catástrofe que pueda existir. ¿Qué más te puedo decir? Hoy por hoy estamos viendo un problema grave por el tema del combustible. En algún momento se habló de que se debería, a través de nuestras refinerías, generar nuestro propio combustible, poder nosotros vender, pero en lo posible ya ver también un sistema de cambio energético. Se está hablando de la construcción de presas como Carrizal, cambiar esta matriz que dependemos de la dependencia de hidrocarburos y buscar el sistema energético que podría ser una alternativa más armónica con nuestra naturaleza, ¿no? Bien, senadora, la principal preocupación, ya lo tenemos entendido, es la contaminación de las fuentes de agua y, por supuesto, el tema de cómo prevenir la destrucción de la biodiversidad en esta área protegida. Senadora, ha sido un placer haber accedido a esta entrevista con usted y, bueno, esperemos que las cosas vayan a mejorar y que realmente haya protección a nuestro medio ambiente. Muchísimas gracias, senadora. Muchísimas gracias a ti, decirte de que estoy muy esperanzada, la lucha sigue, no dejemos solo a nuestras comunidades campesinas. Te agradezco realmente por el espacio, porque lo que queremos es visibilizar de que esto no es un problema de los tarijeños, debe ser un problema que tengamos empatía de la población boliviana, porque como van las cosas creo que vamos a tener que recurrir a estrados judiciales a nivel internacional, porque tampoco podemos dejarnos amedrentar por el Estado, ¿no? Así que un abrazo grande y vamos a estar informando lo que pase con Tarquía. Sí, por favor, senadora, estaremos atentos a la información que usted nos pueda brindar en torno a este tema. Hemos estado con la senadora Marcela Guisero de Unidad, hablando sobre este tema, la situación en la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía, allá en Tarija. Situación, como decía la senadora, que tiene que preocupar a todos los bolivianos, no solamente un problema de Tarija departamental, es un problema a nivel nacional. ¿Qué es lo que hacemos para evitar la explotación que contamine esta Reserva Nacional de Flora y Fauna? Es un trabajo de los legisladores, pero también del ciudadano en común. Tenemos que irnos a una pausa, 11:34, estamos de retorno con mucho más acá en su espacio a través del Sistema Nacional de Comunicaciones Radio La Cruz del Sur. Ya volvemos con El Tincazo, sin medias tintas. El Tincazo. La Verde, más viva que nunca. Y el sueño mundialista late con fuerza. Tras una gran victoria boliviana, a paso firme para llegar a la Copa del Mundo. Se viene un nuevo desafío, una nueva batalla. Irak en el horizonte y la ilusión intacta. Martes desde las 22 horas. Arrancamos con la transmisión más apasionante, al estilo único de los dueños de la pelota, por la Cruz del Sur Radio. Relatos que te harán vibrar con la voz de Álvaro Andrés Funes. Y el análisis preciso, sin filtro, de Alberto Funes. Es ahora.
Ahora es el momento de creer. Estamos a un paso del Mundial y lo vivimos juntos. Los dueños de la pelota. Jugamos este partido contigo. Bolivia ya va a ganar. Siempre voy a quererte. La verde se va al mundial. Campaña de ecografía Biosalud. El Centro Médico Integral Biosalud invita a la gran campaña solidaria de ecografía solo para varones. Ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos. ¿Ha notado que orina frecuentemente? Orina por las noches, el chorro urinario sin fuerza y siente dolor al orinar. Toda esta semana ecografía prostática a tan solo 30 bolivianos y además la consulta médica totalmente gratis. No te pierdas esta gran oportunidad. Revisaremos próstata, vías urinarias, vejiga, volumen prostático. Ecografía prostática a 30 bolivianos. Con la opción de realizar tratamiento natural novedoso, 100% efectivo. Realice tratamiento para desinflamar la próstata y las vías urinarias antes que sea demasiado tarde. Biosalud se encuentra en La Paz, calle Isaac Tamayo, Galería Shopping Tamayo, primer piso, oficina C8, entre Tumusla y Graneros, edificio color crema. Y en El Alto, en plena Ceja El Alto, avenida Juan Pablo II, edificio El Ceibo, segundo piso, oficina 8A. Suba por el ascensor. Celular 670-72-088. 670-72-088. Centro Integral Biosalud. Un centro médico completo. ¿Planeando el viaje de tu vida, pero no quieres dejar a tu mejor amigo de cuatro patas solo? En Veterinaria Mascotas Viajeras somos expertos en hacer que el mundo esté al alcance de ustedes. Realizamos todos los trámites de exportación e implantación de microchips con estándares internacionales. Además, cuidamos su salud integral con vacunas, desparasitaciones, cirugías, esterilizaciones y tratamientos especializados. Tu tranquilidad y su bienestar son nuestra prioridad. Visítanos en la avenida Simón Bolívar, número 1807, justo al frente del Senasag, en pleno corazón de Miraflores. Mayores informes 745-20-264. Mascotas Viajeras. Mascotas Viajeras. Expertos en salud. Especialistas en grandes viajes. ¿Sabes qué pasa después que emites tu voto? El cómputo electoral es el proceso oficial donde se cuentan y verifican los resultados de cada mesa de sufragio. Este proceso se realiza de manera pública, transparente y continua, en presencia de delegados de organizaciones políticas y bajo supervisión de autoridades electorales. Cada acta es revisada cuidadosamente para garantizar que los resultados reflejen fielmente la voluntad de la ciudadanía. Los datos son registrados hasta obtener los resultados finales de cada circunscripción. La transparencia del cómputo electoral fortalece nuestra democracia. Tribunal Electoral Departamental de La Paz. Trabajando por elecciones transparentes. Marcha de Resurrección 2026. Este domingo 5 de abril, las iglesias evangélicas de la ciudad de La Paz se reúnen en la Plaza San Francisco a partir de las 5:30 de la mañana. Nuestra marcha de resurrección se inicia a las 5:50. Ven y participa de esta gran marcha en la ciudad de La Paz. Todos juntos celebraremos el culto del alba en el Coliseo del Instituto Americano a las 7 de la mañana. Renace la esperanza. No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado. Mateo 28:5-6. Invitan Iglesia Evangélica Luterana Boliviana, Iglesia Evangélica Unión Bautista Boliviana, Iglesia Evangélica Metodista en Bolivia, Iglesia del Nazareno en Bolivia, Ejército de Salvación, Iglesia Presbiteriana Bíblica, Iglesia Presbiteriana Reformada, junto a varias denominaciones y el coro unido de las iglesias evangélicas La Paz El Alto. Marcha de Resurrección y Culto del Alba 2026. Concentración 5:30 de la mañana. Lugar Plaza San Francisco, La Paz. En una noche cualquiera, Juan esperaba el micro y decidió mirar su TikTok. Entonces, oyó una voz tenebrosa. ¿No tienes miedo a quedarte sin megas? Para nada.
tengo mi paquetigo. Pero, ¿no temes que no te alcancen? Tampoco, tengo ilimitados. Cuando eres ilimitado, se nota. Porque compartes, disfrutas y vives conectado sin preocuparte. Elige tus paquetigos de internet ilimitado de días. Cámbiate a Tigo y disfruta. Oferta válida el 16 de marzo de 2026. Aplican condiciones. Más información al asterisco 611. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. La Verde, más viva que nunca. Y el sueño mundialista late con fuerza. Tras una gran victoria boliviana a paso firme para llegar a la Copa del Mundo. Se viene un nuevo desafío, una nueva batalla. Irak en el horizonte y la ilusión intacta. Este martes desde las 22 horas arrancamos con la transmisión más apasionante al estilo único de los dueños de la pelota por la Cruz del Sur Radio. Relatos que te harán vibrar con la voz de Álvaro Andrés Funes y el análisis preciso, sin filtro, de Alberto Funes. Es ahora. Es el momento de creer. Estamos a un paso del Mundial. Y lo vivimos juntos. Los dueños de la pelota. Jugamos este partido contigo. Bolivia ya va a ganar. Siempre voy a quererte. La verde se va al mundial. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otros ojos y dejarte transformar por un Jesús que libera, restaura y pone a los últimos en el centro. Del 4 al 25 de abril, 100% online. Las inscripciones ya están abiertas. Más información al WhatsApp 623-93-828 o redes sociales del Centro de Capacitación Misionera. Señal Internacional. Señal Internacional. www.cruzdelsurbolivia.com. En redes sociales, TikTok, Facebook Live y YouTube. Búscanos como Radio La Cruz del Sur Bolivia. Sintonízanos en cualquier parte del planeta. La Cruz del Sur, luz que señala el camino de la vida. Todas las noticias del deporte, la política y la economía están aquí, en el Tincazo, sin medias tintas. Bien, estamos de retorno acá en este su espacio del Tincazo sin medias tintas a través del Sistema Nacional de Comunicaciones Bautista Radio La Cruz del Sur. Y tenemos que actualizar la información que se va generándose en la ciudad de La Paz y en la ciudad del Alto. Masiva marcha de la Central Obrera Boliviana que al momento se encuentra en el centro de la ciudad de La Paz. Pero ¿cuál es la situación en la ciudad del Alto? Entablamos el contacto con la periodista Daniela Jurado. Daniela, nuevamente, buenos días, bienvenida. ¿Qué información nos tiene? Adelante, por favor. Gracias, compañeros. Retornamos con más información desde la ciudad del Alto. Comentarles, compañeros, que hace instantes conversamos con el dirigente del transporte pesado, en la cual ha cuestionado la reciente posesión del nuevo presidente de YPFB, asegurando de que no representa un cambio real en la administración de la estatal petrolera. Quispe manifestó que las nuevas designaciones responden a las mismas estructuras de la anterior gestión, señalando de que no se trata de una solución, sino un reciclaje de autoridades que no garantiza soluciones a los problemas que atraviesa el sector. Era disidente, ¿ya? El señor Joseph igual era ejecutivo de yacimientos. ¿Cómo han trabajado? ¿Cómo están firmando? ¿Cómo avalaban? Ellos siempre han estado allá trabajando en yacimientos. Por lo tanto, esta gente no sirve. La gente mañuda, con esto no hay soluciones. Estos ya saben del negocio, ya saben de manipulación de la carga, ya saben la importación, exportación, ellos han trabajado. De 2019 les tengo la documentación, hoy les estoy demostrando con hechos. Entonces para nosotros no sirve, no confiamos en esta gente pícara, ya conoce cómo es el movimiento, por lo tanto nosotros como transporte pesado no estamos de acuerdo.
Va a seguir nomás los robos, va a seguir nomás los sobreprecios, va a seguir nomás la mala calidad de diésel y la gasolina. Entonces, por lo tanto, ¿a quién estamos entregando? ¿No habrá profesionales otros? Le pregunto al presidente, ¿no habrá otra gente sana, una persona que nunca ha trabajado en estas instituciones? Porque seguimos lo mismo. Peor está en las plantas, en los despachos, en la mezcla, en la recepción, en despachos, la misma gente está. Hay que cambiar. Por lo tanto, yacimientos ya no sirven. Que se hagan los privados que nos abastezcan, dice la gasolina. Ahí está la solución. ¿Y estos señores cuánto ganan? 40, 50 mil bolivianos, 30 mil. ¿Para eso contratan? Si esto toda la vida ha trabajado en yacimientos, aquí está, no lo miento. Hay quien firma. ¿Quién era anteriormente presidente de yacimiento? Aquí está. Ahora actual, aquí está la Claudia. Pues ya es un chiste para nosotros. Todo el personal que siempre estaba en yacimiento, siguen trabajando, no vale la pena. Hay autores. Ahora hay que hacer el proceso al presidente, al expresidente. Ellos son los que han recepcionado, han aceptado el zona 80, la mala gasolina, cuando las gasolinas diésel vienen certificados de diferentes refinaciones del mundo. Ya llega a decir, con la certificación a Perú, no le mezclan absolutamente nada, llega directamente el pueblo, se abastece en Perú, en Chile, la ciudadanía. Entonces aquí, ¿qué están haciendo? Están haciendo la mala mezcla, lo están fregando la gasolina sana que llega de importación, lo están alterando, le están malogrando las movilidades. Entonces ese es lo de malo, ¿no? Entonces hay gente que no conoce, que no sabe la importación, la exportación, cómo viene, cómo está presentado, qué análisis pasa, para qué es el SGS que nos controla en los puertos. Esas fueron las declaraciones del dirigente del transporte pesado Pedro Quispe, en la cual ha cuestionado la posesión del nuevo presidente de YPF, asegurando de que no representa un cambio real en la administración petrolera. Este es el informe que nosotros le tenemos a esta hora de la mañana, y con este informe nosotros retornamos a este estudios. Bien, muchísimas gracias. Era nuestra compañera periodista Daniela Jurado dándonos cuenta de la información que se genera en la ciudad del Alto. Pero hace algunos minutos hubo una conferencia de prensa de parte del presidente del Estado. Una conferencia de prensa donde el gobierno ha revelado la red de robo y sabotaje, entre algunas cosas, ¿no? El presidente Rodrigo Paz ha anunciado en esta conferencia de prensa que se perseguiría a los responsables de la red, lo dijo él, criminal transnacional hasta el final. Ha revelado este martes los detalles de una investigación que habría establecido cómo operaba una red de robo y sabotaje en el proceso de suministro de gasolina y diésel. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Lo escuchamos a continuación. Esto sucedió hace instantes, nada más. En estos momentos, bolivianos y bolivianas, hay que decidir si estamos con ese pasado, si hay organizaciones en Bolivia que va a estar defendiendo ese pasado, del boicot, de las largas filas, del ensuciar nuestros hidrocarburos, de querer boicotear la patria, o estamos con el futuro. Esa es la decisión. Este equipo humano, este gobierno está con el futuro y va a hacer cobrar caro a estos traidores de la patria. Va a hacer cobrar caro, lo reitero. Yo quiero agradecer, dejaré a la parte técnica, a la investigación sobre estos hechos, y quiero agradecer al gobierno de Chile, porque parte de la información que se dará hoy día y en los siguientes días es en cooperación para que haya una constancia que no es solo un problema de los bolivianos, pero sí es vinculado a una mafia de familias bolivianas o de origen boliviano que en relación con otras naciones nos están haciendo este daño con una mafia organizada. Y por eso agradecer al gobierno de Chile por la cooperación y las actuaciones que tomaremos a futuro con respecto a estos temas o cualquier otro tema que vincule a un ilícito con Bolivia. Gracias, le pediría al ministro de Gobierno que pueda tomar la palabra. Después de la presentación, yo agradecidos, me voy a retirar porque las partes técnicas corresponden a aquellos que han generado la investigación correspondiente.
Ahí está, esas fueron las palabras del presidente Rodrigo Paz en esta conferencia de prensa que ha brindado hace instantes nada más, donde ha revelado los detalles de una investigación que habría establecido cómo operaba una red de robo y sabotaje, esto en el proceso de suministro de gasolina y diésel. Una red supuestamente mezclaba el combustible con agua sucia y aceite. Esto lo hacían en el estado chileno, según el ministro de Gobierno Marco Antonio Oviedo, ¿no?, que también ha participado de esta conferencia de prensa. Él ha señalado, el ministro de Gobierno, los vamos a perseguir hasta el final a todos los responsables, ha anunciado el presidente Paz en esta conferencia de prensa. Bien, estamos sobre las 11 de la mañana con 50 minutos y tenemos que hablar de noticias positivas porque hay algo especial esta noche y para ello identificamos nuestro espacio. Se sufrió y así es el fútbol y así tenía que ser. Nada fácil para los bolivianos, nunca es fácil nada para los bolivianos, que nunca es fácil para los bolivianos. En el Tincazo presentamos Pasión Compartida, Noticias Deportivas. Noticias Deportivas. Bien, estamos en su espacio porque el día de hoy juega la selección y para hablar del tema hemos invitado a nuestro experto en deportes, Alberto Funes, de los Dueños de la Pelota. Bienvenido, hermano. Hola, William, qué gusto estar nuevamente contigo y para hablar de esto que definitivamente es el tema de comentario, de conversación, ¿no es cierto? La selección boliviana. Exacto. Alberto, esta noche juega Bolivia. ¿Cuál es el pronóstico para el partido entre Bolivia e Irak? ¿Cuál es tu pronóstico en torno a este partido? Más que pronóstico, el deseo, ¿no es cierto? Que gane nuestra selección, que muestre su mejor versión, que las individualidades se expresen de la forma como lo hacen. Terceros, ahí está Ramiro Vaca, jugadores como Juan Godoy, el propio Moisés Paniagua, Villamil, Robson Mateus. Tenemos una camada de jugadores que lo están haciendo muy bien y que colectivamente han tenido un crecimiento bastante interesante y esperemos que hoy el equipo se pueda divertir, pueda hacer su mejor fútbol y pueda lograr la clasificación. Yo espero una victoria del equipo boliviano, es el deseo, creo, de 12 millones de habitantes. Claro que sí. ¿Cuál es la historia de Bolivia? Tú que sabes en materia deportiva más que yo, ¿cuál es la historia de Bolivia e Irak en partidos internacionales? ¿Hay algún partido anterior que pueda influir en este encuentro de esta noche? En Arabia Saudita nos medimos el año 2018, hace 8 años precisamente, cuando nos enfrentamos en un partido de preparación. Aquella vez era César Farías, el técnico del equipo boliviano, y en ese plantel estaban Carlos Emilio Lampe, que hoy juega en la selección, también habían jugadores como Moisés Villarruel, Luis Jaquín también estuvo en aquel equipo. Empatamos 0-0. Es cierto que Irak está en una posición más o menos importante en el ranking de la FIFA, nos sacan como 16 puestos, pero Bolivia, más allá de aquello, en alguna oportunidad le ganó a Brasil, siendo o estando en los primeros sitiales, Brasil como siempre, Argentina, y terminó ganándoles a estos equipos. También con ese propósito llega a enfrentar este partido, pero es el antecedente, creo que el único, entre Bolivia e Irak en un partido de preparación que terminó 0-0 el año 2018. ¿Cómo se está preparando Bolivia e Irak para este partido? ¿Qué estrategias y tácticas se estarían utilizando, Alberto? El equipo de Irak tiene jugadores de gran estatura. El más pequeño mide 1.80, lo que habla de que su fuerza aérea va a ser peligrosa. Y para ello Bolivia tiene que evitar que vengan centros de la derecha, de la izquierda. Y ahí es, por cierto, hay que poner el botín sobre la pelota, ¿no es cierto?, para evitar los centros o los pelotazos. Y a partir de aquello tener el esférico, no dársela a la pelota a los rivales y hacer nuestro fútbol. Pues tenemos buenos jugadores que además le pegan bien de media distancia. Es un argumento que debe aprovechar el equipo boliviano, y también las jugadas asociadas, lo que hizo Moisés Paniagua en ese gol que convirtió magnífico, porque era en fracción de segundos que tenía que resolver y lo hizo de manera extraordinaria. Es un talentoso, y así como él hay otros talentosos que esperemos nos regalen una victoria esta noche allá en Monterrey, donde hay mucha gente, mi querido William. A propósito, ha llegado más gente de lo que había frente a Surinam, claro. Y entonces la selección va a volver a tener el número 12 en las gradas. Qué bueno, qué bueno. Ahora, Alberto, a ver, ¿cómo puede afectar en caso de que llueva? A ver, vamos a ver el tema del clima allá en el estadio de Monterrey, en el desarrollo de este partido. ¿Y qué impacto puede tener también la presión de la clasificación al Mundial?
Yo creo que este equipo se ha sacado un poquito la presión en el anterior partido. En los primeros minutos los hemos visto algo nerviosos, un poco finos a la hora de controlar la pelota, pero era producto de lo que te llevan este tipo de compromisos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese primer partido sirvió para aquello. Yo creo que el equipo va a entrar mucho más tranquilo, con digamos convicciones claras para manejar la idea de juego, el plan de partido y así llevar adelante el encuentro. Esperemos que los del frente no estén lúcidos, que su estatura no prime y que nosotros en nuestra capacidad podamos encontrar la ruta para lograr la victoria. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Cuánto le das a Bolivia? Yo con que gane 1-0 soy chocho de la vida y mañana habrá feriado. Bueno, esperemos que esto sea así, ¿no? Porque sería un feriado muy largo. Sí, sería un feriado muy largo. Ya trascendió, creo que en esferas del gobierno, que podría darse un día libre para el festejo, para recibir a la selección, pero paso a paso, como decía Oscar Villegas, esperemos que esta noche puedan conseguir una victoria y así generar la euforia a un pueblo tan sufrido como es Bolivia y que necesita de este tipo de alegrías. Claro que sí, estuvo con nosotros Alberto Funes en instantes, en minutitos nada más está con nosotros acá en Los Dueños de la Pelota. Tenemos que irnos, ha sido un placer. Con el Tincazos y Medias Tintas estaremos de retorno el día de mañana a 10 en punto. Si no hay feriado, si hay feriado, obviamente nos encontramos el día jueves. ¿Será así? ¿Será así? ¿Usted qué dice? Hasta el día de mañana, gente linda. Permiso, Bolivia. Te acompañamos hasta el mediodía con la más completa información. El Incaso, sin medias tintas. El Incaso, sin medias tintas. Consultorio Jurídico Camacho Reinaga. Asesoría jurídica en declaratoria de herederos, división y partición de terrenos y casas. Procesos de asistencia familiar, incremento, disminución y cesación. Usucapión, reivindicación para